Bueno, les decía, estamos en una circunstancia un poco complicada, pero estamos tratando de dar cumplimiento a la planificación, al itinerario que nosotros teníamos previsto. Y en ese sentido vamos a tener esta breve sesión de estructuras discretas, clase teórica, para el día de hoy, miércoles 29 de mayo. Entonces, el día de hoy, sobre lo que quiero hablarles, es por supuesto de lo que nos concierne respecto ya de nuestro último tema. Afortunadamente, hemos avanzado bien en el sentido de que vamos con tiempo respecto de lo último que tenemos que revisar. Y específicamente yo quiero hablarles del capítulo 4, tema 4 el día de hoy. Y en esta clase vamos a hacer una revisión general de cuáles son los temas que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, la idea es que hoy yo pueda explicar a breves rasgos solamente cuáles son los temas del capítulo 4. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuáles son los temas del capítulo 4? Esto es el capítulo final. Recordemos, sí, también que como se había mencionado, en el capítulo final nosotros vamos a hacer también nuestro proyecto final y es por esa razón que es relevante que prestemos atención. Voy a ir planteando poco a poco, voy a ir hablando de ciertas características de estos modelos generales y por supuesto ya el día lunes entraremos con fuerza a la descripción matemática y a la descripción detallada de estos problemas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los temas del capítulo 4? El capítulo 4 como tal habla de algoritmos. Algoritmos. Algoritmos que incorporarán todo lo que nosotros hemos aprendido durante este semestre en términos de entender lo que son las estructuras discretas, la probabilidad discreta, los grafos, de entender lo que son los caminos, los flujos, todos estos temas que nosotros hemos venido resolviendo hasta esta sesión, los vamos ya a acentuar, ya concretamente para, a través de algoritmos, describir y responder los problemas. Entonces, nosotros vamos a tener cinco grandes grupos de algoritmos, seis grandes grupos de algoritmos, y dentro de esos seis grandes grupos vamos a ir describiendo subproblemas o subalgoritmos, ¿ya? Entonces, la primera categoría de estos algoritmos que nosotros vamos a utilizar son los algoritmos para el problema del agente viajero. Los conocemos así: algoritmos para el problema del agente viajero, ¿sí? En los algoritmos para el problema del agente viajero, nosotros estudiaremos dos principalmente. Solo uno de ellos será realmente válido o lo podremos utilizar de forma recurrente para resolver los problemas. Ya van a ver ustedes por qué les digo esto. En los algoritmos para el problema del agente viajero, vamos a estudiar entonces el primero, que es un algoritmo de fuerza bruta. A ver, entonces, el problema del agente viajero trata de responder a una pregunta esencial. ¿Cuál es esta pregunta? Perdón, ¿cuál es esta respuesta? Es encontrar, ¿recuerdan cuando veíamos las distribuciones de probabilidad discretas y cada una de ellas la describíamos a través de un problema que pretendía resolver? Por ejemplo, cuando estudiamos la distribución de Poisson, decíamos que lo que resolvía era la descripción de una línea de tiempo que se descomponía en periodos de tiempo constantes y a través del parámetro nosotros describíamos cuántos eventos en promedio o cuántos eventos nosotros teníamos la expectativa de que ocurran en esa unidad de tiempo específica. Así es como describimos la distribución de Poisson. Cuando hablábamos de la distribución binomial, decíamos que dado un número n de experimentos o ensayos independientes, nos permitíamos calcular la probabilidad de que exista un número n chiquito, o sea, n contenido dentro del n grande, de éxitos. Era como describíamos estas distribuciones de probabilidad. Ahora, para el problema, para los algoritmos, de la misma manera,
nosotros iremos describiendo cuál es la idea general, ¿sí? Hoy describiremos esta idea general y después buscaremos los distintos caminos, los algoritmos ya propiamente, o sea, entendamos problema del agente viajero como una categoría grande y dentro de la categoría de los problemas del agente viajero, cuáles son las alternativas a través de las cuales nosotros podríamos solucionar. Entonces, ¿qué problema pretendemos solucionar? ¿Cómo vamos a dar respuesta? El algoritmo para el problema del agente viajero lo que pretende es encontrar la ruta más corta que visita una serie de ciudades, y regresa al punto de partida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llamará agente viajero? ¿No? Podemos pensar en un viajero como un comerciante que ha definido su ruta de trabajo o su ruta óptima a través de la cual va a vender sus productos. Entonces, seguramente esta persona dirá, bueno, si es un viajero en el Ecuador, es, por ejemplo, alguien de Tulcán que dice, bueno, me voy a vender enciclopedias, me voy a vender parlantes y viaja, ¿no? Por la ciudad. Entonces, esto igual lo revisaremos más adelante, ¿no? Pero como que sale de Tulcán, entonces luego se va a Quito, luego se va a Guayaquil, luego se va a Cuenca, vende sus productos y regresa. Esta es la idea general para los algoritmos del problema del agente viajero. Un agente justamente que viaja a través de puntos específicos y siempre retorna a su lugar de origen. Se llama así viajero porque es fácil entenderle que un viajero hace justamente eso, regresar al origen. Pero el algoritmo como tal, como ya hemos visto en la parte de grafos, no se limita a explicar el comportamiento de personas. Se puede explicar el comportamiento, por ejemplo, de los focos de Navidad, ¿no? No sé si conocen que los focos de Navidad están conectados a través de un circuito en serie, por lo tanto, se tiene que llegar por todos los focos y regresar al mismo punto para cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, ya iremos profundizando en la sesión de clases sobre esto, pero esa es la idea principal de los algoritmos para el problema del agente viajero. Encontrar la ruta más corta que visita una serie de ciudades y regresa al punto de partida. Ahora, el algoritmo del agente viajero tiene dos enfoques, ¿sí? Tiene dos enfoques principalmente. El primero es la resolución, y se llama así, por cierto, es interesante, pero se llama así. Se llama resolución por fuerza bruta. ¿Y qué significa o cómo entenderíamos nosotros la resolución por fuerza bruta? Pues así, a lo bruto. Quiere decir, cogemos y consideramos todas las rutas posibles, y o sea, probamos todas las rutas posibles y escogemos la ruta más corta. Esa es como que la idea general. Probamos todo y escogemos la ruta más corta. Evidentemente, esta solución, este planteamiento de solución del problema del agente viajero no es eficiente. Lo estudiaremos también en detalle la próxima sesión, ¿sí? El segundo enfoque, en cambio, tiene que ver con lo que conocemos como la aproximación heurística. La aproximación heurística. La heurística es una forma de completitud de un concepto. Si nos referimos filosóficamente a la heurística, se refiere a la manera en la que nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones un poco basados en nuestra percepción del conocimiento de las cosas, ¿no? A veces nosotros definimos heurísticas de nuestro comportamiento. Por ejemplo, vamos a un país que no conocemos. ¿Qué hacemos cuando entramos a un restaurante? ¿Cierto? Nos comportamos según lo que nosotros hemos aprendido. Pese a que nunca hemos estado allí en ese lugar, no sabemos qué pase con esas personas, cuál es el comportamiento, el trato que ellos pueden tener. Nosotros ya tenemos una suerte de comportamiento predefinido o una manera de actuar que evidentemente tendrá que ver con lo que digo, ¿no? Nuestra formación, nuestras creencias, etcétera. ¿Ya? En ese sentido, la heurística ya aplicada al contexto
de la resolución de los algoritmos tiene que ver con una aproximación razonable, o vamos a definir esto como una aproximación razonable de decisión, ¿ya? Igual estudiaremos este algoritmo en detalle cuando ya estemos viendo la sesión de la próxima semana, pero lo que quiere decir es la siguiente, o sea, imagínense que yo parto del punto A, ya esto es rapidito, lo hago, igual ya lo voy a detallar después, y yo tengo que decidir si viajar a la ciudad B, a la ciudad C o a la ciudad D. ¿Cómo decido? Pues en vez de probar todos los algoritmos, como lo planteamos hace un momento a través del esquema de fuerza bruta, podríamos decir que, bueno, si es que a la ciudad B la distancia es 3, a la ciudad C la distancia es 4 y a la ciudad D la distancia es 5, entonces puede ser bastante razonable que yo, buscando la ruta más corta, escoja evidentemente el camino más corto. Esta es la aproximación heurística y veremos más adelante que cuando tenemos grafos completos, grafos más grandes, esta aproximación sí nos puede llevar a una solución óptima o a tal vez no la solución más óptima, pero sin duda desde el punto de vista del costo computacional que representa la estimación de estos algoritmos, convertirse en una ventaja. ¿Sí? Lo iremos viendo un poco más en detalle. Estos son los dos esquemas que nosotros utilizaremos para la resolución del algoritmo para el problema del agente viajero. Específicamente usaremos un algoritmo que se llama Nearest Neighbor o vecino más cercano, que lo explicaré en detalle la próxima sesión, la sesión presencial, ¿no? Para poder explicar con todo el detalle este punto, ¿ya? Después pasamos hacia nuestra segunda familia de algoritmos. Nuestra segunda familia de algoritmos tienen que ver con algoritmos de camino más corto, ¿ya? Dirán, pero no es lo mismo que estudiamos arriba. Sí, efectivamente tiene bastantes similitudes, inclusive los algoritmos que estudiaremos aquí se pueden comportar a través de heurísticas de la misma manera que los de arriba, pero acá tenemos que evidenciar que no se trata de un ciclo, no se trata de un retorno como tal al punto de partida dentro del esquema gráfico que nos permite representar nuestros puntos de visita, sino que estamos hablando de un destino y un final. Es decir, nosotros partimos de un punto, acá vamos a ver ya en detalle más adelante que se trata de lo que habíamos estudiado de los sumideros, ¿no? Como los puntos de partida y todas las ramas que se pueden explorar hasta el punto final. Entonces, buscaremos la manera de llegar de forma más eficiente hasta cierto punto específico, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a explicar como, a diferencia del anterior, lo vamos a explicar cómo encontrar el camino más corto, entre dos nodos de un grafo, ¿ya? Esa es la idea, encontrar el camino más corto entre dos nodos de un grafo. Lo veremos igual en detalle un poco más la próxima semana, pero aquí estudiaremos igualmente dos enfoques o dos algoritmos distintos. El primero es el algoritmo tiene un nombre un poco complicado, es el algoritmo de Dijkstra, se escribe así, Dijkstra, Dijkstra, y asimismo estudiaremos el algoritmo de Bellman-Ford. El algoritmo de Dijkstra y el algoritmo de Bellman, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de Dijkstra? Todo esto, como les decía, es una visión preliminar, general de todos los algoritmos que tenemos que estudiar y, por supuesto, estudiaremos en detalle más adelante, más en la clase
haremos los grafos, aplicaremos la resolución de los algoritmos, buscaremos la manera óptima, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de Dijkstra? O bueno, ¿cómo los vamos a diferenciar? Porque ya digo, la resolución la tengo prevista para la próxima semana, cuando frente a ustedes y con mis colores de marcadores pueda ir planteando la resolución. Pero ¿en qué se diferencian el algoritmo de Dijkstra y el de Bellman-Ford? El algoritmo de Dijkstra es el primer modelo que salió respecto a esto y permite encontrar el camino más corto, con flujos positivos. ¿Qué quiere decir con flujos positivos? Que no están permitidos los flujos negativos. No tenemos flujos negativos. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Bueno, los flujos negativos son a veces o están asociados dentro de los contextos con costos, ¿no? Costos que yo puedo incurrir en el momento de cumplir cierto recorrido, ¿ya? Igualmente, el detalle de esto lo haremos porque durante las próximas 3 semanas, justamente lo que nosotros tenemos que ir haciendo es resolviendo estos algoritmos y poniéndolos en contextos en los cuales se permite entender cada una de estas componentes. Entonces, encuentra el camino más corto tomando en cuenta flujos positivos. Y si es que lo comparamos con el algoritmo de Bellman-Ford, la diferencia fundamental es que acá hacemos lo mismo, encontramos el camino más corto, pero por supuesto permitimos también pesos negativos. Permitimos también pesos negativos. Esos son los dos enfoques a través de los cuales yo voy a definir los algoritmos de camino más corto, o son los dos algoritmos que yo tengo pensado que estudiemos durante esta parte del semestre. ¿Ya? Ahorita me acaba de salir la advertencia esta del Zoom de que ya se acaba la reunión. Desafortunadamente no pude conectarme a través de Teams, que hubiera sido lo ideal para poder tener la sesión, en razón de que, no sé si sabían, les cuento, no debería estar contando esto por lo que se está grabando la sesión, pero de todas maneras, yo tengo, como salí del país, la Universidad Católica ha tenido esta característica de que nos bloquea los accesos a las cuentas institucionales cuando nos encontramos fuera del país. Entonces, aunque yo quiera iniciar sesión con mis credenciales, las tengo bloqueadas por no encontrarme dentro del territorio ecuatoriano. Muy triste, y como no tengo obviamente el Zoom pagado, se nos va a cortar la sesión. Entonces, pedirte, Alejandro, no sé si es que estás grabándolo a través de tu computadora. Si es que es así, en el momento en el que se corte la sesión, inmediatamente yo voy a, lo más pronto posible, mandarles un nuevo link. Pero si estás grabándole, porfa, no le cortes la grabación, le continúas o en tal caso le pones pause, pero le das continuidad para enseguida conectarnos al siguiente link y poder terminar la sesión, ¿sí? Porque obviamente no la voy a terminar todavía en 10 minutos, vamos a tener que hacer un segundo link. Sí, ¿me copias, Alejandro? Sí, sí, profe, sí te copio. Chévere, chévere. Continuamos entonces. Eso entonces con los algoritmos de camino más corto. Recuerden, hoy día estamos haciendo la revisión preliminar de los algoritmos que estudiaremos en estas últimas 3 semanas de clases y que ustedes ya van a tener que ir escogiendo respecto de cómo aterrizarlos en su proyecto final. ¿Sí? Vamos entonces con la tercera familia de algoritmos. La, la tercera familia de algoritmos o están planteadas dentro del sílabo como los algoritmos de búsqueda en profundidad y anchura. Algoritmos de búsqueda en profundidad y anchura. ¿Sí? Entonces, como me imagino que ya lo anticipaban correctamente, aquí igual estudiaremos dos algoritmos y justamente correspondiente con el tema que nosotros estamos hablando. El primer algoritmo será el de búsqueda en profundidad. El algoritmo será el de búsqueda en profundidad. Y obviamente el segundo será eh,
búsqueda búsqueda en anchura. ¿Ya? Búsqueda en profundidad y búsqueda en anchura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haremos en cada uno de estos? La idea central es que nosotros podemos tener algoritmos que se describen mejor, como por ejemplo en el caso en el caso de que tengamos nosotros algoritmos que se describan de esta manera. Es que esto realmente creo que se entiende mejor con grafos, ya lo voy a hacer muchísimo mejor en la sesión, pero búsqueda en profundidad se refiere a que cuando nosotros podamos plantear algoritmos a manera de cuasi árboles, como los habíamos estudiado, la búsqueda en profundidad lo que nos dice es que la manera más eficiente de encontrar problemas, por ejemplo, de conectividad, si es que se tratase de redes, problemas en el suministro cuando se trate de agua, cuando se trate de luz eléctrica, etcétera. Nosotros lo que debemos hacer es buscar en profundidad, en profundo. ¿Qué quiere decir en profundo? Primero voy a buscar, por ejemplo, toda esta ruta en búsqueda de errores. Después, en cambio, voy a buscar toda esta segunda ruta, primera, segunda. Después voy a buscar esta otra, tercera, y así sucesivamente. ¿Por qué se llama profundidad? Porque como pueden ver, desde el punto inicial hasta el punto final, yo me voy profundo a lo largo de todas las líneas, ¿no? Entonces, ya digo, esto me permite identificar problemas, falencias en ciertos modelados, que es lo que ya vamos a ver en la clase con ejemplos concretos. Por otro lado, el algoritmo de la búsqueda de anchura nos permite hacer una búsqueda, como su nombre lo indica, a lo ancho. Entonces, hay que pensarle que para la resolución de problemas que involucran problemas de anchura, vamos a tener otro tipo de conexiones, otro tipo de grafos, otro tipo de redes para describir otro tipo de problemas. Y a diferencia de la búsqueda en profundidad en la que nosotros por una línea nos vamos desde el sumidero hasta el nodo final, acá nosotros vamos a buscar así. En anchura quiere decir buscar al mismo nivel que ya veremos en un problema de aplicación. Tiene que ver que, por ejemplo, hay un problema de suministro de energía eléctrica en algún barrio de Quito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No vamos a buscar directamente en las casas, sino que ¿qué buscamos? Buscamos, obviamente, oye, pero ¿en qué casa? Está tal vez en Carcelén, está tal vez en Las Casas, está tal vez en el sur de Quito, en Guamaní, ¿en dónde? Buscamos a nivel de sectores. Por esa razón, como pueden ver, la búsqueda ocurre en un nivel más lineal. No es profundo en el sentido de que voy bajando de jerarquía desde el sumidero hasta el punto más bajo, sino que en el problema de la búsqueda de anchura yo voy a ir buscando al mismo nivel. Primero así y luego así para tratar de identificar problemas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Yo, como les digo, yo sé que no estoy dando ejemplos concretos, eso es precisamente porque quiero guardar los ejemplos concretos para estudiarlos y analizarlos en la sesión, pero más o menos sí se puede entender la diferencia, ¿no es cierto? Sí, profe. Chévere, chévere. Hasta ahí con esta revisión preliminar. Tenemos las primeras tres familias de algoritmos. Vimos problema de agente viajero, ya dije la principal característica es que regresamos al punto inicial. La segunda, los algoritmos de camino más corto, en el cual no regresamos al punto inicial, sino que definimos toda una ruta, definimos todo un camino y dependiendo de ese nosotros, nosotros establecemos, esto depende de los flujos positivos y negativos, establecemos costos operativos que tendría ese algoritmo. Y finalmente, en algoritmos de búsqueda en profundidad y anchura, dependiendo de cómo nosotros podamos modelar el problema, identificaremos si es más conveniente. Hay una cuarta familia de algoritmos. Me voy a apagar la cámara, ¿no? Y voy a seguir compartiendo la pantalla.
Hay una cuarta familia de algoritmos que nosotros hay una cuarta familia de algoritmos que nosotros vamos a utilizar también. La cuarta familia de algoritmos que vamos a utilizar se llaman algoritmos de ordenamiento topológico. Algoritmos de ordenamiento topológico. Algoritmos de ordenamiento topológico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los algoritmos de ordenamiento topológico? Tienen el objetivo de resolver problemas. De grafos dirigidos. Dirigidos habíamos quedado que era con G o con J. Creo que era con G, ¿no? Dirigidos acíclicos. Sí, o sea, son como especializados en la resolución de problemas de grafos dirigidos acíclicos. Y aquí solo vamos a estudiar un algoritmo, el 4.1, que va a ser nuestro algoritmo de Kahn. El algoritmo de Kahn es el que nosotros vamos a explicar aquí, o vamos a estudiar en esta categoría, el algoritmo de Kahn. Y como entendemos, el algoritmo de Kahn es el que nos permite encontrar un ordenamiento lineal. Permite encontrar un ordenamiento lineal de los nodos en un grafo dirigido. ¿Ya? Entonces, en forma similar a lo que nosotros haríamos en el algoritmo del agente viajero, en el cual encontramos una ruta que de forma óptima me permita cubrir todas las posibles caminos de ida y de regreso hacia un punto específico, en el algoritmo de Kahn encontramos un ordenamiento lineal de los nodos con un grafo dirigido. O sea, tenemos direcciones entre los puntos de los nodos y lo que hacemos es encontrar un ordenamiento adecuado para esas direcciones, ¿sí? Igual lo estudiaremos en detalle más adelante. Sí, parece increíble, pero acaban de ponerse literalmente al lado mío con un parlante. Qué pena con ustedes que estas circunstancias estén desfavorables. Yo les aseguro que de ser el caso de que algo no se comprenda, recuperaremos a través de tutorías lo que sea necesario. No contaba con que esto se ponga así, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a darle un poco de continuidad a esto. Terminemos de explicar al menos los algoritmos. Igualmente profundizaremos más adelante. Entonces, el algoritmo... Bueno, continuemos. Entonces, la quinta categoría es algoritmos de árboles de expansión mínima. ¿Ya? Entonces, ¿qué buscamos aquí? Pues como el nombre lo indica, encontrar árboles que describan un problema y que justamente tengan la mínima expansión posible, ¿ya? Aquí vamos a estudiar dos algoritmos igualmente. El 5.1 es el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal. Y el otro que vamos a estudiar es el algoritmo de Prim. El algoritmo de Kruskal y el algoritmo de Prim. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los dos? Bueno, es que ambos realmente no es que sean comparables entre sí, sino que tienen diferentes enfoques según el tipo de problema que nosotros queramos resolver. Entonces, el algoritmo de Kruskal lo que se encarga es de encontrar el árbol de expansión mínima agregando o con qué procedimiento, con el procedimiento de agregar aristas
agregar aristas en orden ascendente de peso. Agregar aristas en orden ascendente de peso. Vamos a ir viendo que como nosotros iremos añadiendo aristas para describir un problema, en el algoritmo de Kruskal procuraremos que esos añadimientos, esas inclusiones de las aristas siempre sean pensando en el menor peso posible. Por otro lado, para el algoritmo de Prim, igualmente buscamos encontrar el árbol de expansión mínima, pero lo haremos siempre creciendo a partir del nodo inicial. ¿Ya? ¿Cómo estos van a ser diferentes entre sí? En el primer caso, nosotros buscaremos añadir, o sea, entonces imagínense que tenemos 10 ciudades, pero no es que ahora vamos a encontrar ruta más óptima, no es que como tal ya todo está conectado y tenemos que encontrar el camino óptimo, sino que asumimos que todo está en blanco. Entonces voy a tratar de hacer el gráfico de la idea de esto porque sí es importante. Entonces, a diferencia de los puntos anteriores en los que ya estaban conectados, acá vamos a tener todas las ciudades, no necesariamente están conectadas entre ellas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a construir el árbol. Esa es la idea. Y en el caso de Kruskal siempre utilizaremos aristas en orden ascendente de peso, en tanto que en el algoritmo de Prim siempre partiremos de un punto inicial e iremos creciendo allí según las necesidades propias de cada problema. Finalmente, la sexta familia de algoritmos que vamos a estudiar y la última son los algoritmos de flujo máximo. Yo les diría que por la experiencia dando esta clase, los algoritmos de flujo máximo, los de ruta corta, los del problema del agente viajero, son los preferidos entre ustedes para resolver problemas, porque a la vez son los que más contextos, los que más situaciones de la realidad pueden describir. Entonces, en cuanto a estos últimos, a los algoritmos de flujo máximo, que tienen como objetivo maximizar el flujo a través del grafo, por supuesto, maximizar el flujo a través del grafo. Vamos a estudiar dos algoritmos igualmente, 6.1 y 6.2. En el caso de 6.1 tendremos el algoritmo de Ford-Fulkerson y estudiaremos también el algoritmo de Edmonds-Karp. ¿Sí? Estos dos son los algoritmos que yo voy a utilizar. En el caso del algoritmo de Ford-Fulkerson, lo que vemos es, lo voy a poner aquí, lo voy a explicar en detalle en la sesión que corresponda. Esto lo haremos probablemente en 2 semanas. Entonces, en el algoritmo de Ford-Fulkerson es encontrar el flujo máximo con la característica de que voy aumentando flujos a través de lo que conoceremos como caminos de aumento. ¿Ya? Igual iremos definiendo qué quiere decir esto. Iremos definiendo qué es un camino de aumento y cómo escoger el camino de aumento adecuado para ir construyendo nuestro algoritmo de flujo máximo. Y en tanto que para el algoritmo de Edmonds-Karp, lo que haremos es una extensión de Ford-Fulkerson, es una extensión de Ford-Fulkerson, pero incorporando una búsqueda de anchura, ¿ya? Entonces, definiremos más adelante qué son los caminos de aumento. Con los caminos de aumento nosotros establecemos las condiciones del algoritmo de Ford-Fulkerson y después definiremos el algoritmo de Edmonds-Karp como una extensión de Ford-Fulkerson
en la cual, en vez de simplemente hacer los caminos de aumento, estudiaremos también una perspectiva de búsqueda de anchura, a través de la cual distintos sumideros o distintos puntos iniciales nos van a ofrecer maneras de encontrar el flujo máximo. ¿Ok? Hasta allí todo lo que quería explicar el día de hoy. Entonces voy a hacer una recapitulación rápida. Nosotros estamos entrando ya en nuestro último capítulo del semestre respecto de qué son los algoritmos y vamos a estudiar 6 familias de algoritmos. Algoritmos del problema del agente viajero, en donde buscamos encontrar la ruta más óptima, más corta, que visita todas las ciudades y regresa a un punto de partida. Para esto haremos la aproximación de fuerza bruta y heurística. Tendremos los algoritmos del camino más corto, que lo que buscan es encontrar justamente el camino más corto entre dos nodos de un grafo. Estudiaremos los algoritmos de Dijkstra y el algoritmo de Bellman-Ford. Después trabajaremos con algoritmos de búsqueda en profundidad y anchura, entendiendo la diferencia, cómo contextualizar, cómo dependiendo del problema vamos a contextualizar la solución en búsqueda de profundidad o en búsqueda de anchura, según cómo corresponda. Pasaremos a estudiar también el algoritmo de Kahn, el único que estudiaremos en ordenamiento topológico. Vamos a ver la aplicación específica de este caso. Y estudiaremos también los árboles de expansión mínima. ¿Cuáles son? Los algoritmos de Kruskal y el algoritmo de Prim, para ir construyendo grafos que nos permitan optimizar, dependiendo del contexto, cuál va a ser el grafo que mejor describe un problema. Aterrizaremos como último tema del semestre en los algoritmos de flujo máximo, para que a través de los grafos y la noción de flujo que introdujimos en el capítulo anterior, podamos establecer cuál es el flujo máximo para resolver problemas generalmente relacionados con distribución, con suministro de algún insumo que sea necesario para el contexto del problema. ¿Ok? Y chicos, yo me voy a quedar en esta ocasión hasta aquí.